Bueno, pues vamos a pasar a ese workshop, que me he tenido que ponerle a preguntar a Judy qué es eso. Y es, bueno, pues hoy van a hablar lo que es la doctora, que me encanta, Judy eh, Velázquez Aguilar, mentora de empresarios con más de 30 años de experiencia y creadora de métodos innovadores, galardonada por su destacada trayectoria profesional. Rocío Ceballos, preciosa, que me encanta el viaje y el libro que hizo, coach de vida, deportista y empresaria experta en guiar a otros en procesos de transformación personal y profesional. Ellas nos van a hablar en este workshop de el equilibrio familiar y empresarial. Una de las cosas pues nos encantaría que hicierais preguntas, que compartierais y que sea algo más interactivo, ¿vale? Que no solamente nos vayamos a quedar con lo que ellas nos estén contando, no, por aquí tiene que haber un poquito de movimiento e ir integrando y viendo realmente por dónde están llegando lo que nos va diciendo, ¿vale? Pues adelante, chicas. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes en este workshop porque creo que al final viene todo con esa cadencia, ¿no? Hoy estuvimos hablando de esos bloqueos, de cómo salir un poco de ellos, estuvimos viendo historias inspiradoras, luego nos acercamos en el networking a conocernos más, a saber más cosas que en algún momento nos pueden complicar, pero yo, por ejemplo, había preparado un poquito la introducción y justamente lo que decía era, en algún momento lo que vamos escuchando o que nuestra mente está escuchando es, no tengo tiempo, no tengo dinero, no es para mí, mi familia no me va a permitir hacerlo, no lo puedo hacer, ¿qué pasaría si esto funciona? O sea, todas esas cosas que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el primer tema que vamos a compartirles, vamos a hablar de el tiempo, ¿no? Pero por el otro lado, pues obviamente agradecer también a Rocío que se quiso venir para acá conmigo para que pudiéramos hablarles de esa libertad económica, ¿no? Al final lo que hicimos es partir esta presentación como en 4 bloques, entonces vamos a ir hablándoles de cada bloque, pero queremos que interactúen, que nos pregunten, que esto sea algo que realmente lo vivamos más como un taller, como un workshop, que en algún momento podamos saber qué es lo que creen, qué es lo que necesitan en algún momento, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta parte de la gestión del tiempo, yo elegí contarles precisamente sobre este método que yo tengo, pero me voy a hacer un pasito más atrás y es que les voy a contar que yo, a diferencia de muchas historias que escuché, yo emprendí hace 13 años, que por cierto, yo cuando me introduje en el Woman Business Day me di cuenta que dije 12 y de pronto como que me comí un año, ha de haber sido el de la pandemia, pero ahí trabajé muchísimo, pero bueno. Ahí, por ejemplo, me tocó emprender de una manera diferente. O sea, yo he vivido el emprendimiento en diferentes roles, ¿no? Emprendí con la empresa de marketing digital estando soltera, después comencé con la aceleradora de negocios ya estando casada, me fui a vivir a Washington, D.C., cambiaron otra vez las cosas, regresé, me convertí en presidenta de una asociación de mujeres empresarias, que fue lo que me dio tanta sensibilidad al momento de compartir con otras personas que son del TEC de Monterrey, pero que además lo abrimos a mucho más personas incluyendo gente que no era del TEC y además incluyendo obviamente también a todos estos aliados hombres que podían venir a influir en lo que estábamos haciendo y acompañarnos, ¿no? He vivido en Europa por varias ocasiones, me ha encantado estar por allá, pero también a mí me pasó justamente lo que les estaba diciendo, es que yo decidí emprender después de 18 años de estar trabajando para diferentes empresas, de que cada vez que me ponían el emprendimiento enfrente decía, no, 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 esto no es para mí, a mí me gusta ganar dinero contante y sonante, cada 15 días, me gusta irme de vacaciones sin preocupaciones y tenía razón. O sea, en realidad el emprendimiento es algo diferente, que se disfruta muchísimo, pero que en algún momento, por ejemplo, yo he hecho mucho trabajo de introspección, esto que nos contaba Marlit, de conocerte un poco más a ti, y me he dado cuenta que una de las razones por las cuales emprendí fue por la libertad. Y que esa libertad en muchas, muchas ocasiones ha sido parada por el jefe más cruel que he tenido, que soy yo misma, ¿no? De pronto puedo ser más complicada en algún momento para pedirme, exigirme más, pedirme más tiempo, hacer otras cosas, pero lo que sí me doy el tiempo es de volver a regresar a mí y decir, qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero conseguir. Y de ahí vino este programa de gestión del tiempo, porque mi último emprendimiento, bueno, no fue mi último, de las cosas que han cambiado es que hace 5 años me convertí en mamá. Desde que mi niña estaba en mi pancita, las cosas empezaron a cambiar. Yo era una mamá que iba a tener un bebé después de los 40 años, entonces
yo no sabía si esto iba a tener que tener un embarazo de alto riesgo. Esto ocasionó que yo hiciera una pausa en algún momento, no a mis emprendimientos, pero sí a la publicidad, y yo me dedico a la publicidad digital, entonces era todo un cambio, ¿no? Y entonces, en mi caso, emprendí de una manera diferente porque todas las formas de emprender son válidas. Yo emprendí desde que estaba soltera, emprendí porque quería seguir viajando y quería seguir haciendo un montón de cosas. Seguí emprendiendo porque me di cuenta que me fascinaba y muchos años después tuve una bebé, pero eso cambió todo absolutamente. Y entre esas miles de cosas que cambió, cambió mi gestión del tiempo. Muchas de las cosas que aprendí fue justo cuando mi hija se fue a la escuela. Cuando mi hija se fue a la escuela me di cuenta que tenía 4 horas. 4 horas que obviamente al principio no utilicé, bueno, las utilicé de la mejor forma posible, ¿no? Que era, finalmente puedo ir a desayunar con mis amigas, finalmente puedo hacer esto, puedo ir al gimnasio, pero lo que acababa pasando es que esas 4 horas que había encontrado me daba cuenta que no las estaba utilizando. Cuando empecé a hacer muchos cambios, lo que acabé haciendo era precisamente, bueno, lo primero que me di cuenta, ahorita les voy a contar un poco de este método, pero lo primero que me di cuenta es que era mentira que tenía 4 horas. En realidad solamente tenía 3. Tenía que llevar a mi hija, tenía que volver, pero también hay cosas que tengo que hacer de mi casa, o tengo que tener la comida lista, o hay alguna necesidad. Y lo bueno es que tengo un esposo maravilloso que hace home office y que me ayuda muchísimo en muchas cosas y que sobre todo compartimos roles y creo que eso es muy importante. No es tanto que yo le ayude y él que me ayude, sino que realmente los dos compartimos roles, compartimos necesidades, miedos, dudas, todo lo que ustedes quieran, pero siempre es en esta parte de compartir y contribuir, que eso es algo que les invito a que hagan con todos, con sus hijos también, con sus perros. Yo empecé emprendiendo diciendo que era mamá de mis 2 perros y me aceptaron hasta en una asociación de mamás, siendo mamá de perros, pero luego me di cuenta que era bien diferente. Ah, bueno, ahora sí, hablando de este método específicamente, lo primero que les voy a decir, antes de que se me olvide, sé que ese es el call action al final, pero de una vez se los voy a decir, es que si van a eidea.mx pueden bajar precisamente la información básica de este método para que la puedan aplicar ustedes. Yo solamente les voy a hacer un pequeño resumen de cómo hago que pueda trabajar 3 horas al día en lugar de 8 o hasta 16 o 18 horas que le estaba dedicando en ese inter del cambio entre ser mamá, no saber qué hacer, cómo gestiono el tiempo, quiero hacer todología y no estoy enfocada, ¿no? Y cómo cambió todo esto cuando lo que hice fue adaptarme a mi forma de ser y a mi forma de hacer para poder gestionar el tiempo de una manera mejor. Y lo primero que hice tiene que ver con algo que hace rato nos contaba Erika, que por cierto sí me fui al embarazo, lo siento muchísimo. Pero justamente esto que yo quiero contarte es que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros ladrones de tiempo. Hace rato Erika nos contaba que quizás la lavadora, y es verdad, yo me di cuenta que la lavadora era mi mayor ladrón del tiempo, porque cuando yo ya había encontrado esas 3 horas trataba de acomodarlas, lo que acababa pasando es que no era productiva. Sí me acababa sentando en la computadora 3 horas o más, pero solamente estaba sentada. Entonces, como yo quería hacer muchas cosas, pues no me estaba enfocando, ¿no? También aprendí a trabajar por bloques y por bloques que tengan que ver con la distracción. Yo necesito distraerme para ser productiva. Cada cierta cantidad de tiempo yo me necesito distraer o me necesito parar, pero esa es mi manera de ser y esas son partes de las cosas que te cuento en el método, ¿no? Pero en estos ladrones del tiempo y lógicamente teniendo una lavasecadora, o sea, yo nada más ponía la ropa y cuando regresaba ya estaba hasta seca, no tenía ni que cambiarla, me di cuenta que era el mayor ladrón del tiempo porque yo llegaba de dejar a mi hija, me ponía a trabajar y en eso decía, bueno, aprovechando las 3 horas, pues voy a irme a poner la ropa, ¿no? Cuando me iba a poner la ropa, me acordaba que quería un café, entonces ya llegaba a la sala, me servía un café, volteaba a ver la cocina, había algo que adelantar, entonces cambiaba y cuando mucho me quedaba una hora, ¿no? Entonces, esto solamente te lo pongo como ejemplo para que veas cuáles son tus ladrones del tiempo, porque lo primero que tenemos que hacer es la observación, cómo es nuestro día y entre otras cosas también saber cómo es nuestro día el lunes, el martes, el miércoles, son diferentes y también a veces es diferente de acuerdo a el ciclo, de acuerdo al mes, pero por el otro lado es también ir identificando esos bloques de tiempo que son buenos para ti y estar probando, probar continuamente.
prueba y error, prueba y error. Por el otro lado, aceptar que somos personas cambiantes, que algo que nos funcionaba antes tal vez no nos funciona ahora, pero que estemos haciendo esas cosas que nosotros queremos. A mí lo que me funciona, ahí lo verás en este descargable, es ir haciendo bloques, por ejemplo, media hora al principio, luego hago una pausa de 5 minutos, luego tengo un bloque de hora y media, luego hago una pausa, pero me quedo otra media hora por ahí. O sea, voy haciendo intercambios. Pero, por ejemplo, si uno de mis objetivos es escribir un libro, lo que sí hago cuando tenga ese objetivo, poniendo este ejemplo, es que durante ese tiempo de mi objetivo, todos los días, los primeros 30 minutos productivos de mi vida, tienen que ser el libro. Y tiene que ser el libro no quiere decir que necesariamente voy a tener la inspiración para escribir, pero el día que no tienes inspiración, tienes que revisar ortografía, tienes que ver la portada, tienes que investigar públicos, tienes que hacer más cosas. Pero si le dedicas media hora diaria a tu libro, te aseguro que en un máximo de 30 días, digo, perdón, de 3 meses, tienes tu libro no nada más hecho, sino publicado y lo podemos llevar al bestseller también, ¿no? Pero es cuestión de que digas esto, porque a mí me funciona así. O sea, a mí personalmente me funciona primero hacer lo que me complicaría en algún momento la vida hacer y luego relajarme a hacer todo lo que me gusta. Y me encanta escribir, pero a lo que me refiero es que si eso es lo que voy a tener en la mente y yo decido hacerlo después, pues voy a tratar de estar haciendo una conferencia, voy a estar tratando de hacer un curso y tengo por acá, no le he dedicado al libro, no le he dedicado al libro. En cambio, si lo hago al revés, le dedico al libro esa media hora, cambio totalmente de mood en el momento en que lo necesita y me relajo. Y una cosa más, perdóname, Rocío, te estoy quitando tiempo de la parte que tú vas a compartir, pero algo que también he aprendido es la importancia de ser flexible. Y eso viene a colación de la libertad. O sea, yo cuando me di cuenta que había emprendido por esa libertad que me estaba quitando yo sola, fue cuando decidí voltear y decir, yo estoy trabajando de lunes a viernes 3 horas, pero si de pronto me sale una salida con las mamás de la escuela con las cuales yo quiero convivir porque quiero que mi hija conviva con sus hijas, y sus hijos, entonces me doy ese permiso. Si por supuesto me invitan a dar una conferencia y eran las horas que había planeado, pues las muevo. Y entonces hay veces que tengo semanas que trabajo 5 horas diarias, pero acabo combinando esas 15 horas que trabajo, a veces 18, pero las acabo combinando otra vez. O si me voy y hago una pausa, también tengo en cuenta lo que pasa. Lo que a mí me pasa es que si no las trabajo, digamos que de alguna manera seguidas, y si a la hora me voy y me distraigo en otra cosa que es importante, sabes que puedo trabajar una hora y luego ir a hacer un pendiente importante ahora que estaba llevando terapia, por ejemplo, sé que regresar no me va a llevar 2 horas, me va a llevar quizás 2 horas y media, porque es volver a regresar al enfoque a menos que haya acabado la tarea. Entonces, por ahí, esas son las cosas que te comparto de gestión del tiempo, pero de una vez me voy a ir a la energía corriendo, 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 porque a mí me parece súper importante. A mí si hay algo que muy comúnmente me preguntan es cómo gestiono mi energía, ¿no? Cómo todo el tiempo tengo esa energía arriba y la realidad es que no es así. No siempre la tengo arriba y lo que también me llega a pasar es que si tengo un pico muy alto de energía, probablemente al rato esté muy agotada, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante que cuidemos nuestra energía. Y esa es otra vez invitarlas a que se observen, observar qué es lo que nos da para arriba, qué es lo que nos pone tranquilas, qué nos da serenidad, qué nos da equilibrio, qué nos puede tranquilizar, porque esas cosas las tenemos que usar a nuestro favor. Entonces, yo, por ejemplo, hace rato, en la mañana cuando comencé, yo decía, es que me siento un poco cansada, no tengo manera de irme por lo que yo quería, y en eso recordé que de una de mis amigas de Inglaterra me había traído un té y que cuando yo vivía en Mallorca, en Palma de Mallorca, el rector que me contrató siempre me invitaba un té con leche y miel, que cuando yo llegué ahí era algo impensable para mí, el té y el agua, ¿qué onda con la leche, no? Bueno, pues lo que hice fue conectarme y nada más lo probé, que ni siquiera me he acabado, y en automático mi energía cambió, en automático me conecté. Volteé y dije, este día es un día increíble, y desde que lo vi fue visualizar. Yo creo que muchísimo de la energía tiene que ver con la visualización. Visualiza lo que quieres, porque creo que lo más poderoso es que cuando lo visualizas, lo tienes en la mano. Entonces tú visualiza lo que va a pasar, de qué manera va a estar influyendo y eso te va a dar energía. Pero también por el otro lado, cuídala, lo que hace rato estaban compartiendo, ¿no? Recuerdo en algún momento, creo que fue Tania la que compartía como si hay que hacer una pausa o alejarte de pronto de algunas personas que pudieran llegar a ser tóxicas para ti, hazlo. Hay personas de las que no nos podemos de alguna manera separar o no queremos hacerlo, pero podemos hacerlo de una manera inteligente. Pero por el otro lado,
si realmente tú estás gestionando tu energía. También algo que a mí me cuesta muchísimo, te invito a decir que no. Cada vez que nosotros decimos un no, nos damos un sí a nosotras. Y obviamente cada vez que decimos que sí, nos damos muchos sís a muchas oportunidades, porque también te invito a que digas que sí y que veas y que observes y que cada vez que te caigas, veas que son oportunidades de aprendizaje, oportunidades de saber algo mejor, oportunidades de saber que tal vez invertiste en un lugar que no era, pero que qué bueno que invertiste a tiempo, ¿no? Entonces, ve viendo esa parte de la energía, ve canalizando tu energía, pero sobre todo ve observándote para que sepas cómo utilizarla a tu favor. Un consejito más, yo no soy de PNL, pero a mí me funciona muy bien, es que si en algún momento estás en un tope de energía muy, muy positiva, en algo que te está encantando, procura hacer un ancla en tu cuerpo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para echarme el comercial completo, este año tuve la oportunidad de ir con mi hija a dar una conferencia, ¿fue este o el año pasado? Bueno, fui a dar una conferencia con mi hija y ella a sus 5 años subió conmigo, no estaba en los 4, entonces fue el año pasado. Ella subió a los 4 años al escenario conmigo, fue la primer conferencia que di después de la pandemia, después de haber estado en muchísimos escenarios. Fue un cambio muy diferente, volver a entrar a un seminario de más de 1,000 personas, subir con ella, y lo que yo hice fue que vi que la energía estaba a tope con todo el mundo y lo que les dije es, bueno, bueno, la hice aquí. Cójanse aquí, aprieten con fuerza para que recuerden este momento. Y con fuerza es que tengas como cierto dolor al recordarlo, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque en otro momento, cuando necesites ese tope de energía, lo que puedes hacer es tocarte al principio conscientemente y después te vas a dar cuenta que inconscientemente lo haces porque tu cuerpo ya sabe que ahí hay energía. Yo tengo una que es muy fuerte aquí atrás, que fue la primer ancla que consciente, y me doy cuenta que en muchas ocasiones lo hago de manera inconsciente. De pronto me toco, ¿no? Entonces, te voy a pasar la voz, Rocío, para que sigamos hablando de este tema, pero lo que sí quisiera es que, de todos modos, si van teniendo alguna duda, por favor, hablen, suban su mano, y si no la hacen en el intermedio, al final que nos puedan preguntar lo que ustedes quieran, que puedan compartir las estrategias que ustedes están haciendo, porque al final eso es lo que queremos, ¿no? Que podamos encontrar una manera de hacerlo mejor. No pasa nada si nos quedamos 10 minutos más o 15 minutos más, vamos en los tiempos. Gracias, Judith. Pues bueno, ya nos hablaste de energía, nos hablaste de tiempo y ahora pasamos a la parte de los hábitos. Pues esto es lo que en algún momento, yo después de, lo platicaba en el grupo que estuve, después de salirme de trabajar, quemar todas mis naves, pues obviamente que pues aparecieron todo lo que hacía y no hacía, ¿verdad? Pues porque como tenía mi dinero, dices tú, constante y sonante cada 15 días y pues no me preocupaba otra cosa más que saber mis horarios, trabajarlos y demás. Cuando decido emprender, pues tengo que cambiar toda esa parte. Tengo que tener hábitos, tengo que tener cierto control de mi tiempo y la gestión más que nada de mi energía. Pero para esto, pues me salieron muchos hábitos que dije, ah, caray, ¿y esto cómo sucedió y en qué momento lo adopté? Pues para empezar, primero hay que saber qué es un hábito. Pues un hábito es una acción que repetimos constantemente hasta que la hacemos parte de nosotros. Muchos dicen que un hábito se adopta en 21 días, en 90 días, en 60 días y no sé cuánto tiempo. Yo para mí hay un hábito que todavía llevo casi un año y todavía no logro adoptarlo al 100%, pero lo que yo siempre les comento y les digo es de que debemos de tener hábitos intencionales. ¿Y qué son esos hábitos intencionales? Son los que hoy en día necesito para lo que yo quiero, mi meta, la forma en que quiero vivir, dependiendo la meta que tengan, en salud, en lo que es relaciones, en lo que es emociones, en lo que es dinero. Es desde ahí donde voy a optar por ese hábito intencional. Y cuando tú lo haces muy intencional, pues muchas ocasiones el tiempo se va haciendo más corto para adoptarlo. Y lo más importante es que no es nada más del momento y de lo que hoy ahorita lo hago y ya después se me olvida. No, es de que lo vas anclando a lo que es tu mente, porque los hábitos inician desde la identidad en lo que yo me quiero convertir. Cuando tú adoptas esa identidad en lo que tú te quieres convertir, entonces, pues lo vas haciendo más intencional hasta que ya eres esa persona, ¿sí?
¿Qué sucede cuando bajamos de peso? Cuando decimos, quiero 10 kilos, pues hago el hábito de no comer azúcar y pues logro mis 10 kilos, pero como ya lo logré, entonces regreso. ¿Por qué? Porque no me formé esa identidad de la nueva persona en cómo me iba a sentir si no como azúcar, cómo me iba a sentir con más energía con esos kilos menos, cómo me iba a sentir a lo mejor probablemente hasta la parte financiera, porque cuando nosotros hacemos un cambio pequeño en un área de nuestra vida, todo lo demás se mueve. Entonces, esa es la parte, lo que es mi mentalidad. Y desde ahí van los hábitos intencionales. Ahora les quiero preguntar a todos los que estamos aquí, que somos 13, ¿quiénes de ustedes se han observado qué hábitos tienen? A ver, regálenme ahí en el chat un sí, un no, algo ocasional. A ver, por ahí vamos a hacer un poco interactivo para saber que ahí están y que no, ya mejor se durmieron. Ok, Judith, ¿quién más? A ver, ¿quién más así ha observado sus hábitos? Por ahí dice Nayibe, Ilvis, Yuria, perfecto. Pues eso es un gran paso, porque sabemos, Berta dice también, porque sabemos hacia algunos, dice Mali, algunos, exacto, sí, eso está súper bien, porque cuando nosotros nos observamos qué hábitos tenemos, tenemos esa apertura para hacer el cambio que deseamos y para llevarnos a esa nueva identidad que queremos formar. Y como emprendedores debemos de tener muchos hábitos conscientes para poder lograr esas metas. Hace un momento me tocó con José Luis y pues me preguntaban cuáles eran esos bloqueos que tienes, ¿no? Algo así era la pregunta. Uno de los bloqueos pues es el miedo, pero el miedo viene también de un hábito al estar pensando muchas ocasiones hasta la parte negativa y no ver la parte positiva de lo que estemos haciendo, ¿sí? Entonces, ahí en donde nosotros nos hacemos conscientes y observamos nuestros hábitos, podemos empezar a hacer ese cambio. Pero para los que aún de repente dices, híjole, creo que se me está pasando un hábito que no estoy haciendo, podemos hacer algo, enlistar durante 7 días, y esto se los dejo, durante 7 días, qué hábitos tengo desde que me despierto hasta que me duermo. Probablemente se está haciendo un hábito el ver redes sociales cuando abrimos nuestros ojos, tomamos el celular en automático, veo qué está pasando en el mundo y aunque sean 5 minutos, ya se nos fueron de nuestra agenda, ¿no? Ya se nos fueron de nuestra mañana. Y tal vez esos 5 minutos me pueden servir para recordar mis metas del día, para revisar mi agenda, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde me tengo que enfocar, para darme ese respiro y meditar 5 minutos y intencionar mi día, etcétera. Entonces, durante 7 días se los puedo recomendar y si a alguien más le puede servir este tip, se lo pueden compartir, que durante 7 días, desde que se levantan hasta que se duermen, anoten qué es lo que hacen. Qué es lo que hacen, qué es lo que hacen, y cuando hagan su recuento y vean qué es lo que están haciendo, junten cuáles son los que están más constantemente ahí, más latentes, ¿no? Los que más tengo más arraigados, y de ahí ver qué sí me sirve y qué no me sirve para la nueva persona o en mi meta a lo que me quiero enfocar. Entonces, esa sería la parte de los hábitos, pero algo que a mí me ayuda mucho es una aplicación que he descargado y que tengo ahí. Dice, ya te quieres contaminar, sí, Nayibe. Yo descargué una aplicación para seguimiento de hábitos y está súper padre porque cuando no llego a registrarlos, porque ya sé qué tengo que hacer, cuando no llego a registrarlos te manda unos mensajes súper bien, así de, la perseverancia es la base del éxito y pues no todo se hizo en un día, ánimo, hoy es un nuevo día y así, pues eso me anima porque alguien me está diciendo tus hábitos, o sea, a ver, tú dijiste que quieres cambiar esto y pues dale clic porque también es un hábito el registrar, ¿no? El estar ahí consciente, intencionada. Entonces, si queremos hacer un cambio en nuestra vida, hay que cambiar el cómo lo hacemos. Y ese cómo son nuestros hábitos. Siempre queremos el resultado, lo que está afuera. Quiero cambiar lo de afuera, pero yo no puedo cambiar lo de afuera si yo no cambio lo de adentro. Y lo de adentro inician con los hábitos, inicia con mi mentalidad, el ser consciente y el estar muy bien intencionados. Así es que, pues nuestra mentalidad
Nuestra identidad es nuestra mentalidad y el cambio se hace desde que lo hacemos desde que hacemos lo inconsciente e inconsciente. Y esta es la parte de hábitos y rápido me voy a lo que es riqueza, porque Judith me puso a correr. Pero Se esto está aprovecha de súper que eres bien. deportista. Sí, soy deportista ya que lo tengo aquí de volar, rapidísimo. Pues y la parte de riqueza viene de la mano con los hábitos, porque pues cuando nosotros hablamos de riqueza, muchas ocasiones pues se refieren o nos referimos al dinero. Y la riqueza viene en un todo, que es nuestras relaciones. Sí, la parte financiera es muy importante, nuestra salud y lo principal, nuestras emociones, que es lo último que dejamos, nuestra parte emocional. Nos enfocamos en todo lo demás, pero las emociones las dejamos al final. Entonces, la riqueza va llevándose de la mano con todo este núcleo. Cuando nosotros empezamos a trabajar cada parte de eso, pues la persona en lo que nos vamos convirtiendo es una persona, pues hasta lo que yo he experimentado en una persona más equilibrada. Anteriormente, pues durante 20 años trabajé mucho lo que fueron las microfinanzas y mi vida era viajar. Me despegué totalmente de mi familia, mi salud pues medio la cuidaba, medio sí, medio no, porque cuando tenía tiempo, hacía ejercicio. Buscaba siempre mi alimentación lo más sano posible, pero pues nada más cuidaba una partecita, ¿no? Entonces, pues mi familia al punto de, pues, ¿qué vienes a decirnos si tú ya ni te conocemos ni nos conoces? Eso me llevó a un divorcio y pues no culpo al ex marido, porque al final pues yo contribuí mucho porque pues yo era la que me iba durante una semana y regresaba el fin de semana como intercambiando papeles. Pero ahí es donde yo le doy ese punto a tener esa riqueza, ese equilibrio, al tener la parte de mis relaciones, el dinero que es fundamental, de mi salud y lo más importante de mis emociones. Pero ahorita pues vamos a hablar desde la parte financiera. Y la parte financiera viene más dada, y Bertalú lo va a hablar el próximo jueves, acerca de las creencias. ¿Qué creo? ¿Qué creencias tengo acerca del dinero? Y esas creencias se van alimentando a través de nuestra vida, pero las que más se arraigan es durante nuestra infancia. ¿Qué escuché acerca del dinero de mis padres, de mis amigos, de las personas con las que me rodeaba? Aquí es muy importante el entorno en el que siempre estamos. Y a ver, chicas, ahí ¿quién ha abierto su workbook, su cuadernito de trabajo? ¿Quién lo ha abierto? ¿Quién ya lo revisó? ¿Quién ya vio todo? Porque ahí viene una parte que dice, ¿qué creencias tenías del dinero? Por ahí vayan anotando y si no lo tienen abierto en una libretita, ahorita, ¿qué creencias tienen acerca del dinero? Porque esas creencias son las que nos van guiando y las que nos van dando como esas alertas. La mayoría aquí en México la mayoría, bueno, aquí en México, en Latinoamérica, tenemos como el dinero como el peor de todo, ¿no? Así como que es la raíz de todo mal, es el que crea problemas, el que destruye familias, el que cambia personas, pero al final el dinero es un potencializador, es lo que nos hace sacar lo mejor de nosotros. Entonces, el dinero es una herramienta que necesitamos para vivir así como es el oxígeno. Entonces, el dinero ni nos hace malos, ni nos hace buenos, ni nos hace pelearnos con la familia, ni nada. Es la forma en cómo nosotros vemos el dinero. Entonces, aquí es importante y siempre se lo digo a las personas que tengo oportunidad de darle coaching en cuanto al dinero, de que cuidemos nuestras expresiones cuando tenemos hijos, cuando tenemos sobrinos, cuando hay niños a nuestro alrededor. Cuidemos esa parte. ¿Por qué? Porque al fin estamos pasando lo mismo que nosotros escuchamos, lo estamos repitiendo y esos niños van a seguir creciendo con esas creencias. En un curso de PNL que tomé, nos decían que nosotros podemos ir programando a las personas que tenemos a nuestro alrededor y a nuestro lado con frases, con la parte de cómo nos expresamos, la parte de las creencias que yo empiezo a cambiar, porque ninguna creencia se quita, las creencias solamente se cambian. Entonces,
es eso lo que tenemos que hacer y yo se los recomiendo. Por lo general, creencias negativas sobre el dinero. Sí, Adriana, yo tengo una muy arraigada que me costó mucho cambiar. Eh, Cuando tenía 18 años, mi familia emigra a Estados Unidos porque mi mamá, pues mis papás deciden dejarnos mi hermano mayor y a mí y a mi hermana menor para que nosotros termináramos la universidad. Mi hermano mayor y yo nos llevamos muy poquito en cuestión de edad. Entonces, pues él entró en universidad y yo casi también estaba por entrar y decidieron que irse era la mejor solución para que darnos dinero, el dinero que necesitábamos para estudiar. Entonces, se fueron, agarraron, se fueron y ustedes estudien, se les va a enviar el dinero, pero terminen, terminen su carrera universitaria. Pero lo que a nosotros nos pesó por mucho tiempo es que toda la familia nos decía que por nuestra culpa y porque nosotros habíamos pedido ese dinero y habíamos querido estudiar, nuestra familia se había destruido y que por causa de todo eso, ellos estaban tan lejos sufriendo y nosotros aquí gozando, según, ¿no? Pues no sé qué gozaban, según lo que ellos veían, pero pues no era tan real. Entonces, esa creencia, con esa culpabilidad cargamos mucho tiempo mis tres hermanos. Entonces, hasta que mis papás se sentaron y dijeron, no, ustedes querían estudiar y lo único que nosotros hicimos es buscar ese recurso para que lo lograran. Y nosotros elegimos quedarnos aquí porque nos gusta este estilo de vida y nos gusta vivir aquí. Así es que no tienen culpa alguna ustedes, no tienen por qué estar escuchando y ni hagan caso a eso. Creo que cuando hablaron de ello con nosotros, fue como quitarnos una carga muy grande y ver desde otro punto lo que era el dinero. Y de ahí empecé a trabajar mi relación con el dinero, porque pues todos queremos ser millonarios, ¿no? Queremos dinero. Y la lógica es de que pues yo quiero, lo hago, pero lo que yo hago desde el ser, pues es lo contrario, porque yo quiero ser millonaria, pero estoy peleada con el dinero. Y son de esas relaciones tóxicas de te quiero, te necesito, pero te odio. Te necesito, pero te odio, así que Hace vete de unos días aquí. escuché algo sobre eso y te lo voy a compartir porque me gustó porque era de una persona que tiene muchísimo dinero y me dijo, no, yo no es que quiera el dinero, yo quiero los beneficios de tener dinero. Me dice, cuando se habla de tener dinero, dice, tú no sabes las complicaciones que hay cuando en tu banco entra 1 millón de euros. Dice, no es divertido, es un problema grandísimo porque de inmediato me llama mi asesor, ahora qué hacemos. Dice, pero los beneficios que obtengo y que obtiene mi familia, sí los quiero. Y cuando decimos esta frase, ¿no? Que dijo Adriana ahora, el dinero no hace la felicidad, también entramos en una creencia rápida que no es real como tal. A mí me gusta porque cada vez que os escucho hablar yo no hablo del dinero normalmente, se me puede cruzar como tema, pero casi que aprendo más de cuando vosotras estáis hablando de eso, ¿no? Entonces ahora como lo planteas tú y no lo había escuchado en la educación, me ha gustado cómo lo has planteado ahora, esa forma de cómo lo indicamos incluso en nuestros hijos, sin que sean nuestros padres, pero sí la familia. Sí, así es. Entonces tenemos esa relación tóxica y es cuando te haces consciente y dices, a ver, ¿cómo le estoy hablando al dinero? Porque al final el dinero es una energía, es otro ser que está conmigo, así como es, y que yo lo necesito, pero también lo debo de querer, lo debo de cuidar, lo debo de apapachar, lo debo de mantener conmigo, ¿no? Entonces, esa relación tóxica de te odio, pero te necesito. Cuando hablamos desde ese punto, lo hablamos desde una carencia, lo hablamos desde, a ver, pues ven, te ocupo y después ya te desecho, ¿no? Y hay que nos escuchan, pero esa es la verdad, es la verdad. Entonces, desde ahí iniciamos en vibrar en esa parte de esa carencia. Y aquí les voy a decir, y aquí les voy a compartir unos puntos que pueden hacer y es hacer una lista de lo que piensan y creen acerca del dinero. ¿Qué piensan del dinero y qué creen acerca del dinero? Y cuando lo vayan, no lo piensen, así escriban de lo que les vayan haciendo en el corazón, porque cuando lo pensamos ya está estructurado, ya está intencionado, entonces no fluye lo que realmente tenemos. El otro es qué siento
o cuál es la emoción que más se activa cuando recibo dinero. ¿Qué emoción es la que se me activa? Enojo, felicidad, tristeza, miedo, todo, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué es esa emoción? Porque como dice esta persona que nos comparten allí, es qué responsabilidad de repente es miedo, ¿no? Yo les voy a decir, o sea, yo en mis manos no había tenido ciertas cantidades y un día pues me hacen un pago y ahí voy y yo iba en un taxi, pues lléveme acá, me dieron mi pago, agarré, me eché ahora sí como señor MacPato, mi bolsa con mi bonche de billetes, le digo al señor, lléveme a mi casa, regresé y llegué y puse todo así, literal, el dinero en la mesa y me ve mi hermano y me dice, ¿y eso dónde lo traías? Le digo, pues en mi bolsa. Rocío, ¿cómo es posible que andes así en la calle y luego en taxi? Le digo, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Te va a pasar algo? Ay, no me pasa nada y no me pasó. Entonces, si me voy con miedo, pues el miedo lo voy a expresar y todo el mundo voy a andar gritando con mis caras, mis gestos y mi energía que llevo dinero y que tengo miedo de que me lo quiten. Nadie me lo va a quitar. Pero bueno, el muchacho asustadísimo de lo que coloqué en la mesa, ¿no? Pero era un pago que tenía que recibir y no había otra manera. Entonces, antes, antes yo recibía esa cantidad, yo me hubiera muerto de miedo, hubiera sudado, hubiera dicho, no, ¿sabe qué? No, 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 yo no puedo, mejor que alguien venga. No, no. Entonces ahora es como esa emoción, esa felicidad. A mí me da felicidad recibir el dinero. Y el otro, ¿cuánto tiempo puedes retener el dinero en tus manos? Esa está súper buena. ¿Cuánto tiempo puedes retener el dinero en tus manos? ¿Por qué? ¿Qué nos muestra cuando rápido nos deshacemos de él? Que no lo queremos y realmente que no, me da miedo tenerlo, por eso es que rápido. ¿Y cuántas veces ya lo gastamos antes de tenerlo? Entonces ya me estoy esperando que llegue para, bye, me deshago y digo, ay, no me alcanzó. Pues claro, no te va a alcanzar si ya te lo gastaste en tu mente. Entonces llegó y pues obviamente que hasta te faltó. La otra es cómo me expreso verbalmente acerca del dinero. Cómo nos expresamos y eso lo hacemos muchas veces de forma inconsciente. Si responden estas 4 preguntas de forma lo más natural, no tan estructurado, van a tener una radiografía acerca del dinero, de lo que es en su vida. Y esto es súper sencillo, de verdad, solamente hay que hacerlo, porque cuando no queremos hacernos conscientes, pues lo evadimos, procrastinamos, colocamos más actividades y luego lo dejo y luego lo hago y mañana y etcétera, y así pasa. Vamos, las 4. Primero, hacer una lista de lo que pienso y creo acerca del dinero. La segunda, ¿qué siento o cuál es la emoción que más se activa cuando recibo dinero? ¿Qué emoción? ¿Sí? Claro, sí, ya ahorita las comparto. La tercera, ¿cuánto tiempo puedo retener el dinero en mis manos? Y la última, ¿cómo me expreso verbalmente acerca del dinero? Y en la 3, fíjense que yo tuve, una de mis mentoras me decía, no, yo recibo mi dinero y si tengo mi tarjeta de crédito, que me espere. Yo hasta el último se los pago, decía yo. Y no, yo no pago luego, luego. Ay, el primer día, no, hasta el último día y que me espere. Yo no doy mi dinero. Bueno, yo hice, el otro día lo hice, a las 11:30 de la noche no servía mi aplicación y yo ya estaba casi con los pelos de punta y dije, ay, no lo vuelvo a hacer. Ya sentía que no entraba el pago. Pero bueno, eso se las comparto. Se las voy a mandar a Judith para que lo podamos agregar ahí al workbook y se los envíen actualizado. Entonces, esa va a ser nuestra radiografía y cuando empezamos a trabajar en nuestras creencias, cuando empezamos a anotar todo lo que yo siento, cómo me expreso, pues realmente podemos llegar a otro paso que es hacerle una carta al dinero. ¿Cuántas de ustedes habían pensado en hacerlo? Yo creo que alguien ya lo había escuchado. ¿Qué le hacemos a la persona que sentimos que la ofendimos? Pues si no nos quiere saludar, no nos recibe la llamada, pues ya me queda más que escribir, ¿no? Entonces, pues le voy a hacer una carta al dinero. Pues explicándole primero todo lo que digo, todo. Me caes mal,
¿sabes qué? Me pones de nervios, todo lo que digo. Después, a lo que me comprometo. Me comprometo a ya no decirte, perdón la expresión, a lo mejor es una grosería, pinche dinero, me quitaste, me pones de nervios, ¿no? Pero me das mucha felicidad. Entonces, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a compartirte con amor, a gastarte sin ningún, sin ningún miedo de que ya no regreses. Me comprometo también a dejarte en mi cuenta, a ahorrarte, a multiplicarlo, a hacer inversiones, a todo eso. Pero lo único que yo te pido es que siempre estés fluyendo en mi vida. Y yo, esa es mi frase. El dinero fluye en mí como la sangre en mi cuerpo. Esas en las mañanas, esa me la digo. El dinero fluye en mí como la sangre en mi cuerpo. Y cuando me dicen, es que no hay dinero como oxígeno en el mundo. Así hay. Muchísimo dinero como oxígeno en el mundo. No nos limitemos. No nos limitemos porque cuando nosotros ponemos esa limitante con esas expresiones, pues obviamente que va a llegar lo justito que necesitamos para sobrevivir, porque ni siquiera para vivir. Entonces, con esto yo voy cerrando, chicas. Pues recuerden que los hábitos crean riqueza o crean pobreza. Es desde donde nosotros los hagamos tan intencionales. Nuestras creencias nos tienen donde estamos hoy. Por eso hay que siempre estar cada cierto tiempo. Yo recomiendo cada año, cada 6 meses, un refresh de cuáles mis creencias que están más marcadas y si eso me está llevando a lo que yo necesito. Y la más importante, y gracias a esto que nos convocaste, Judith, el entorno es nuestra red de contención para nuestros cambios. Entonces, este entorno de mujeres, de escuchar, de compartir, esta es nuestra red de contención y mi mentalidad es mi identidad. Así es que cuidar lo que aquí está para también lo que salga y lo que se sienta, pues sea como lo mismo, el primero ser, hacer para tener. Y con eso termino. Gracias. Gracias, Rocío. Pues ahora yo creo que lo que me gustaría muchísimo es que justamente nos dediquemos un espacio de tiempo chiquitito para que podamos compartir. Yo, la verdad es que hice muchas cosas mientras tú hablabas, iba pensando. Voy a recordar algunas de las que dije, bueno, voy a lanzar la mano ahorita, por ejemplo, es que justamente, por ejemplo, en la parte que estabas hablando de hábitos, a mí se me movieron todos, obviamente, cuando me convertí en mamá, ¿no? O sea, con tanto tiempo estando yo conmigo y luego el cambio del casarme y luego el cambio de tener una niña, lo único que me ayudó realmente a no quitar el dedo del renglón en que yo iba a seguir siendo empresaria fue incorporar esos hábitos que tú estabas diciendo intencionados. Y esos hábitos intencionados tenía que ver con esta parte que incluso me ayudó a expandirme con mucho más clientes, ¿no? Si yo estaba amamantando a mi niña y me levantaba en la madrugada, pues bueno, fue cuando me tocó convivir quizás más con Olivia, más con todas ellas que estaban en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa hora ponía yo mis juntas. Si no, ok, entonces voy a utilizar ese tiempo porque se me va el sueño. No dije que ahorita sea lo ideal, obviamente lo voy cambiando, pero eso es algo bien importante. Otra cosa que escuché que me pareció bien interesante fue, por ejemplo, creo que la palabra elijo tiene mucho que ver cuando ya tomamos la responsabilidad de lo que nosotros hacemos. No es lo que suceda, es lo que nosotros elegimos hacer con lo que sucede y cómo le hablamos a las cosas, ¿no? Cómo pueden cambiar si yo en lugar de darle esa responsabilidad, y ahora sí lo estoy diciendo como mamá, como esa responsabilidad de las decisiones que yo tomo, no se las traslade con culpa a alguien más, ¿no? O sea, realmente es yo tomé una elección y soy responsable de esa elección y del conocimiento que me dejó y de la experiencia que me deja. Y esa experiencia puede ser maravillosa y puede ser encantadoramente aprendizaje también, ¿no? Y creo que ese es otro hábito que tenemos que hacernos muy conscientes. Si algo no pasa para bien, hay que saber que siempre va a llegar algo mejor, pero que además quizás nos está pasando algo porque necesitamos aprender algo. Y que a veces ese error, por cierto, se podría convertir en abundancia y dinero. Hay muchísimas personas que han hecho de su emprendimiento algo en la que, es que no sé cómo se decía la palabra, pero bueno, se equivocaron, perdieron, o sea, y que dices, no más. Y de pronto es toda esa experiencia que dejó, la acabaron capitalizando. Entonces, depende del enfoque que tengamos. Y la última que quería compartirte de esto que yo estaba escuchando es
creo que también tenemos que pensar en el dinero como algo que se mueve. Si nosotras solamente, o sea, yo sí creo en ahorrar y me ha funcionado muy bien ahorrar siempre el 30% de lo que gano va directo a ahorros, ¿no? Porque si no, entonces, ¿con qué voy a continuar, no? Entonces, eso sí se los recomiendo. Pero si tú solamente te quedas en esta parte de como quedarte con el dinero nada más para ti, el dinero no se mueve y cuando no se mueve no fluye. Entonces hay que saber invertirlo. Y para mí lo que me ha funcionado más es invertirlo en mi conocimiento, en aprender otras cosas, en llevarlo a esa curiosidad, en darme permisos. No dije gastártelo todo. O sea, una cosa es invertir, otra cosa es gastar. Pero si nada más lo dejamos ahí, al final es como el agua, ¿no? Que se estanca y si se estanca huele feo y no jala. Lo que tenemos que hacer es moverlo. Y nos vamos a dar cuenta que en esa etapa del emprendimiento, cuando estamos cuidando tanto, como que no fluye. Y cuando nos damos ese permiso, no se vayan a dar permisos extremos, pero cuando nos damos ese permiso, nos damos ese gusto, compramos un curso, hacemos eso, de pronto llega el dinero por otro lado. ¿Por qué? Porque el dinero es energía que tiene que estar moviéndose. Yo veía a Berta que hasta puso la cámara, ibas a decir algo, creo. Sí, el dinero hay que dejarlo circular, es como todo, debe de tener su movimiento para que se multiplique, porque ahí guardadito, pues cómo se va a multiplicar. Entonces hay que darle. Y la frase clásica, ¿no? Invierte en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Entonces ahí está la inversión mayor en lo que somos nosotros. Y por ahí hubo no me recuerdo a quién le preguntaron que en qué más había, que cuál había sido su mayor, instrumento de inversión, en donde había metido más y responde, dice, yo creo que mi mayor instrumento de inversión ha sido mi mente. No me acuerdo a quién le preguntaron, si Pues a Alma, Salma Hayek, ¿eh? Sí, ajá, le que era preguntaron, lo más caro que traía puesto y dijo algo que así. posiblemente su mente, ¿no? Sí, Sí, pues sí. tiene A mucha mí me inversión pasa, y me ha pasado como adelante. Rocío hablabas del tema este del tío Gelito. Y yo reconozco que mis primeros sueldos iban a una caja y cuando ya iba teniendo cierta cantidad, yo los veía y yo decía, ay, tío, me sentía, era un amor a eso. Realmente mi vida con el dinero ha cambiado, pero me voy a quedar con una cosa que hablaste al principio de los hábitos y me ha hecho muchísimo reflexionar en mi vida, que es uno de los hábitos que no tengo y increíblemente no me digo, cada vez que hablamos de hábitos me dice, porque tengo fibromialgia, me dice, me encanta cómo hablas del sueño como un hábito, no como una necesidad. Entonces, no tengo el hábito del sueño y tengo como mucho descontrol en él, pero fíjate que he aprendido, y hoy lo has dicho tú, cómo estudiar para ese hábito que es importante para mí. El hábito del dormir es importante porque lo necesito como tal para recuperarme y es verdad que uno lo comienza a notar muchísimo en la memoria, en la voz, en cómo comienzas a hablar y eso. Cómo identificar durante el día los hábitos que hago en pro del hábito del sueño, ¿no? Porque cuando yo estoy con el grupo de padres que organizamos para sus hijos un poco la vida, muchas veces comenzamos a ir para atrás. ¿Qué es lo que tenías que hacer antes de dormir? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Y al final te das cuenta que necesitas casi 10 hábitos para cumplir uno. Y para irme a dormir comienza por el de cenar más temprano, el de cambiar la ropa, el de hacer la habitación, si de pronto en mi caso que necesito colocarme una toalla para que la piel, como tengo rosácea, pues no me irrite y no me despierte. O sea, es como 10 cosas que antes que había que hacer y ser consciente alguien lo decía hoy, ¿no? Creo que era Erika que en todo momento decía, ir a encontrar ese para qué y ese para qué. Y el mío de para qué, para restaurarme, eso no es, eso a mi mente no le entra. Es mucho más en ese amor propio y en esa parte que no reconozco el sueño como la necesidad, sino como un hábito. Entonces, incluso cómo llevar a separar, me ha gustado ese ejercicio que has enviado de 7 días, porque creo que es muy importante ser consciente de qué es los movimientos que hacemos durante el día que llevan a nuestro beneficio. Porque si a lo mejor tú dices, ¿por qué estoy gorda? Pues porque como mucho. Mentira, tú no te pasas 24 horas comiendo, tú te pasas comes y te sientas, que es diferente. Comes y no haces ejercicio. Comes y, porque a lo mejor, no, ya me gusta mucho ese programa de 300 kilos, que hay personas que son muy, muy, muy gordas. Y entonces cuando el médico les pregunta siempre, dice, pero si tú no te puedes mover, ¿cómo comes? ¿Cómo te llega el alimento a tu casa?
porque hay incluso esa persona que tienes al lado, entonces comes y no te relacionas de una forma adecuada con personas que si quieres hacer una vida sana, pues te va a tocar un poco relacionarte con ese tipo de personas teniendo a tus amigos a eso, ¿no? Entonces, claro, siempre está el tipo de situaciones en las cuales uno tiene que ver los hábitos y ver cómo se relaciona en todo lo que haces durante el día. A ver si comparte alguien más. Judith dice que quiero participar, pero bueno, más bien las estoy escuchando. Ya me tomé un curso de esto de mi relación con el dinero y la verdad es que creo que me lo bloqueé porque me fui a un evento que ya el curso coincidía así, entonces lo hacía como a michas, no lo hacía de manera completa. Y justo creo que ahorita me apunté todo lo que recomendaban. Sí, tengo mucho tema con el dinero. Sí fue una de las cosas que en mi casa había dinero, pero siempre te decían que cuidadito para que no te convirtieras en una mala persona. Y entonces como que siempre es como un tema así, ¿no? O sea, en mi cabeza, los ricos son malos y cosas así, ¿no? Entonces, como que he tenido que ir trabajando esto pues de que la riqueza, como decían, implica muchas cosas, que no solamente es el dinero y que pues como darle ese valor a lo que soy rica, ¿no? Pues que tengo familia, que tengo casa, que no tengo una relación o sea, no tengo una situación de calle, que aunque mis problemas puedan presentarse, pues no son igual que otros y pues obviamente en mi trabajo que hago día a día pues con pacientes con cáncer pues definitivamente me puedo dar cuenta que mi situación es bastante buena, ¿no? Y pues bueno, como que justo estoy en esa etapa, ¿no? De darle el valor a lo que sí tengo y no tanto a lo que no hay. Y pues a ver al rato cómo me va con este ejercicio de la cartita amorosa al dinero. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlet. Muchas gracias a todas y todos los que han estado participando, porque en realidad yo creo que todo esto que estamos haciendo es como para que justamente vayamos hacia adentro, ¿no? De hecho, hemos creado, no estuve hablando mucho de él, por favor, el jueves, recuerden que el jueves nos volvemos a ver. De hecho, vamos a empezar con un tema que tiene que ver con el dinero, porque precisamente era esta parte de la libertad económica que es importante para nosotras y es importante para nosotras como mujeres también, ¿no? Pero por el otro lado, no estuve haciendo esas intervenciones también para hablarles del workbook. El workbook, la verdad es que utilízalo a su favor. Realmente le echamos muchísimo corazón para que podamos estar teniendo estas reflexiones. Dejamos espacios para también trabajar con nosotros. Hay algunos ejercicios que no tienen que ver con lo que hicimos hoy directamente en sala, pero que sí tienen que ver con estos temas, ¿no? Entonces, aprovechemos el workbook para meterle ahora sí que esa energía que necesitamos y poder trabajar con él, porque como decía José Luis al principio, ¿no? Si todo esto es solamente información que nos llega y que estamos oyendo, ni siquiera escuchando, pues no nos va a servir de nada. Entonces, a nosotras nos sirve muchísimo el hecho de utilizar la mano y llevarla, o ya sea directamente en el celular, también se puede editar directamente en la computadora, ¿no? Entonces, por ahí, no sé qué fue lo que me pediste, Nayibe, dice que quieres hacer algo, pero le puse que no. Ah, Yo lo les siento. quiero nada más algo más del workbook en cuanto a libertad financiera. Desde mi punto de vista, no para todos es lo mismo la libertad financiera. No se limiten en escribir qué es para usted ser libres financieramente. Yo en algún momento les decía, para mí es irme a subir a un cerro y ser feliz allá, ¿verdad? Sin internet y sin nada ya. Irme para mí eso es mi libertad, para otros es a lo mejor viajar, para otros es tener carros, casas, o sea, cada uno tenemos Claro. un punto de vista diferente de lo que es la libertad financiera y ahí sí les recomiendo desde mi experiencia que lo escriban, qué es para ustedes ser libre financieramente, qué harían si el dinero no fuera como un condicionante para hacerlo, ¿no? Porque el dinero ya lo tienen, ya tienen todo. ¿Qué harían en esa parte? Y fíjate, yo creo que otra cosa que es bien importante es que también pensemos en que todo fluye, ¿no? O sea, realmente pensemos en la vida como algo que es divertido, pensemos en la energía que tenemos, el dinero va a fluir. O sea, a mí también me ha pasado pasar por momentos diferentes, también me ha pasado que me he tenido que parar, pero lo que he estado acostumbrada y de pronto obviamente me salgo y es esta parte de hacerlo consciente y regresar, ¿no? A pensar, si va a haber, si tengo, si hay, está en algún lugar y va a aparecer y aparece, ¿no? Entonces también es irnos acostumbrando
a hacerlo. Y algo más que quisiera decir antes de cerrar, que se me olvidó decir en esta parte de la energía, creo que es bien importante que nos acostumbremos a celebrar los pequeños éxitos que tenemos, porque muchísimas veces nosotros le llamamos éxito a algo grande que pasó. Y entonces nos tenemos que esperar hasta que llegue un premio para poder sentir que ya hicimos algo valioso. Mientras puede ser que hoy me desperté temprano, más temprano de lo que yo había pensado, quizás 10 minutos más tarde de lo que planeé, pero más temprano. Ese es un gran logro. Oye, ¿sabes qué? Hoy logré hacer esto. Entonces, creo que un muy buen hábito que nos puede ayudar a tener mucha más energía y a tener además esa parte fabulosa y amorosa que se llama autoestima, que es la que nos ayuda a conectar con las personas y la que nos ayuda a que tengan confianza, es empezar a valorarnos a nosotras mismas. En algún momento poder hacer, en el momento en que a ustedes les funcione mejor, pero puede ser, por ejemplo, por la noche, hacer una revisión de las cosas buenas que hice hoy para que me vaya a dormir tranquila y diga, wow. Te puede pasar al revés, sabes que a mí me funciona más en la mañana, pero la cosa es ir haciendo consciente esas cosas que hacemos y celebrárnosla. Y celebrárnoslas a veces también es darnos un permiso. A veces es decir, esto es porque a mí me pasa muchísimo cuando trabajo con ustedes que es algo normal que todo el mundo hace. No, es algo que tú no estabas haciendo. Y si no lo estabas haciendo y lo querías hacer, entonces ya es un logro. Aún así, si van de 7 días, nada más pude 2, pues ya pudiste 2. Y entonces vas y continúas y le vas dando, porque al final la energía se mueve de en donde ponemos el foco. Entonces, pongámoslo primero que nada en nosotras, en nosotros mismos, en hacerlo mejor, en ayudar a los demás, en que lo que estamos haciendo se puede permear para otras personas. Cuando vemos eso y hacemos toda esta visión, lo que acabamos es encontrándole sentido. Y cuando tiene sentido, pues lo tiene para la mente, lo tiene para el corazón y lo tiene para actuar. Entonces, bueno, yo quisiera cerrar, no fue a tiempo, lo siento, nos fuimos un poquitito más, pero sí quisiera ir cerrando para que cada uno se pueda ir a hacer lo que tenga que hacer. Yo me puedo quedar, hoy mi hija sale un poquito más tarde, pero sí quisiera que todo esto que estuvimos haciendo el día de hoy, recuerden que es algo que nos va a servir a nosotras, a nosotros mismos, que tenemos el workbook para trabajar con él, que vamos a hacer lo posible para recuperar el chat, vamos a encontrar todo esto porque estuvo muy lleno. Gracias, Nayib, por estar alimentando todo esto y a todos los que estuvieron participando. Y recuerden que nos vemos este jueves. Este jueves va a estar buenísimo porque si hoy estuvo bueno, el jueves está increíble. Así que es momento de hacer más ruido, de invitar a más personas, de invitar a sus amigos a que vean que esto vale la pena tenerlo, vale la pena hacerlo. Y si en algún momento se animan a que tengan como algunas personas que tomaron el VIP, pues toda esta grabación la van a poder tener para ustedes porque en algún momento, con que sí vamos a sacar los clips para poder mostrarlo, es diferente cuando puedes volver a estar en esa energía que sucedió. Así que no sé si hay alguien más que quisiera compartir algo antes de que cerremos. Bueno, por acá se están haciendo Jus, señales. Jus quiere participar. Sí, algo que también me parecía bueno decir, ¿no? Entre tantas cosas muy interesantes que han dicho, es el hecho de también incentivar a que nuestros hijos entiendan el valor del cuidar el dinero, ¿no? Ahorita me estaba acordando de mi hija en una oportunidad que a pesar de que, bueno, gracias a Dios, yo he sido muy consentidora con ella, a veces yo tenía como esa preocupación, ¿no? De que ella pudiera entender que el dinero no se consigue tan fácil como para que se malgaste, ¿no? Entonces, a veces eso me quedaba en la mente hasta que un día y fuimos a un lugar a comprar algo y cuando vimos el precio, de verdad era un precio muy alto para lo que era. Y ella misma me dijo, no mami, eso está muy caro. y entonces soy donde pude notar que con el ejemplo enseñamos a nuestros hijos muchísimo a que ellos entiendan que está bien gastar, pero tampoco es malgastar, sino saberlo utilizar el dinero. Muchas gracias. Yo ahí, por ejemplo, puedo confesar algo y es que cuando me lo compro yo, ahí pasan dos cosas. O me compro lo que realmente me merezco o se lo pido a mi esposo. Pero Pero en algún momento también voy haciendo esas variaciones, esas comparaciones. Y fíjense, ahora que estamos hablando del dinero, esta semana pasada estuvo muy bonito porque, bueno, mi hija se acuerdan que tiene solo 5 años, ¿no? Bueno, pues les dieron unas alcancías
para que hicieran una colecta para los tarahumaras y la maestra le dijo que lo tenía que llevar a todos lados, ¿no? Y entonces era increíble porque llegamos a ir a restaurantes y ella me decía, mamá, o sea, ella no se atreve, pero decía, mamá, vamos a pedirles dinero, ¿no? Porque no es para mí, es para alguien más, ¿no? Y ahora también hay que decirle, bueno, y es que también hay que trabajar para ti, ¿no? Esas cosas que les podemos ir pasando. Y yo creo que si hay otra cosa que podríamos hablar es de ahora que hagamos estos ejercicios y muchos más, vayamos reconociendo cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestros miedos y cuáles son los que nos heredaron. Porque en muchas ocasiones pueden ser las creencias de tus papás o pueden ser las creencias de tu mejor amiga o de esa persona que nunca más viste, pero que dijo algo que impactó tu cerebro, ¿no? Ahora sí, como lo que decía hace rato, Rocío, que me recordó muchísimo cuando llevé con Jean Paul la Metafórmula y con David Sobrino, que lo que decían era, fíjate cuando lo que pasa, pasa a tus sentimientos, porque si pasa a tus sentimientos, pasa a tu cerebro. Entonces también en esa parte de cuidar la energía es, cuida que la emoción no dispare o si dispara, cómo arreglarla, ¿no? Porque a veces eso pasa, acabas teniendo, cuando haces estos análisis, acabas teniendo un trauma, un miedo, todo eso de alguien que nunca más en tu vida volviste a ver y que ni siquiera era importante, pero que en ese momento tú le diste importancia. Entonces ahí también voltea a verte a ti, qué es lo que quieres para ti. Ahora sí que me pareció bien importante, por ejemplo, de las cosas que decía Tania, ¿no? O sea, también que tú seas tu prioridad y que las hagas por ti, porque yo sé que ahora, y lo digo porque ahora que soy mamá, antes hacía todas las cosas por mí y me sentía egoísta. Ahora al revés, siento que hay que tener ese egoísmo sano, porque ahora sí que como en el avión, ¿no? Si tú no te pones la mascarilla antes, no puedes ayudar a los demás y es igual en todas las cosas y en el emprendimiento también. O sea, atrevámonos a decirle que sí a lo que sí, que no a lo que no, y también atrevámonos a colaborar con otros y a decir, voy a arriesgar como lo hemos estado haciendo nosotros. Yo estoy muy feliz por esta primera parte de Mamá Emprende. Nos vamos a ver el otro jueves también. Nos vemos a las 10 de la mañana de México, que son las 18 horas en España, y lo vamos a disfrutar muchísimo. Yo lo que quiero es que con Mamá Emprende lo que hagamos es irnos a la acción. Todos los que estamos aquí, ya seamos mentores, seamos mentees, seamos invitados. Lo que quiero de verdad es que todo esto que hemos estado recibiendo nos lleve a esa reflexión que nos diga, me voy a poner a hacer. Y en este momento es un momento ideal porque aún no llegamos a la mitad del año y estamos muy a tiempo de poder conseguir las metas que nos habíamos planteado y las nuevas que queramos, porque es un momento ideal. Así que voy a ir cerrando para decirles también, bueno, pueden encontrar todos nuestros cursos en eidea.mx. Ahí vamos poniendo los cursos, los programas, todas las activaciones que vamos haciendo. Hacemos diferentes cosas, pero además, si te sentiste muy cercano a alguno de nosotros, recuerda que obviamente en cualquier momento te puedes acercar, pero que además tenemos esos cursos que hemos pensado con el mejor talento que tenemos, con lo mejor que tenemos para dar. Así que seguramente te vas a sentir muy cercano al momento de decidir tomar un curso, un programa, ir a un evento, porque todo lo estamos haciendo con esta energía que tú puedes ver, que nos transforma, que nos junta y que nos hace poder estar contribuyendo a la sociedad juntos. Así que pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme y les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos este jueves. Gracias. Besos. Gracias. Hasta Bye. luego. Chao, Bye. chao. Gracias. Adiós. Gracias. Un gusto volver a vernos. Chao. Bye, gracias. Bye.